Buen día a todos, mi nombre es Jesús Alán Salcido Corrales y les voy a presentar un caso clínico el cual se titula Transformación de cáncer de pulmón de células pequeñas a partir de adenocarcinoma de pulmón con mutaciones del EGFR, informe de un caso y revisión de literatura. Les presento la primera parte del caso clínico. Un hombre de origen chino de 38 años sin antecedentes de tabaquismo presentó tos y disnea en septiembre del 2014. Las tomografías computarizadas del tórax con contraste revelaron una masa de 4.5 por 4.5 centímetros en el lóbulo inferior izquierdo con linfadenopatías iliares y mediastínicas izquierdas. El examen físico no sugirió anormalidades significativas. Los hallazgos de laboratorio estaban dentro del rango normal, excepto por el nivel de antígeno carcino embrionario de 3.99 nanogramos por mililitro, recordando que el rango normal de este es de 0 a 3.4 nanogramos por mililitro, esto en suero. Otros exámenes no mostraron signos positivos, por lo tanto, se realizó la resección completa. El diagnóstico patológico de las muestras fue adenocarcinoma de pulmón y confirmamos la metástasis de los ganglios linfáticos del mediastino, fueron 4 de 12, y se identificó la pleura afectada. Los resultados de la tinción inmunistoquímica fueron positivos para napsina A, TTF1 y CK7, así como negativos para P40. La mutación L858R del exón 21 del receptor del factor de crecimiento epidérmico, por sus siglas EGFR, se identificó utilizando el método del sistema de mutación refractaria a la amplificación. En esta imagen podemos observar el reporte que se hizo de patología tras analizar la muestra o la pieza obtenida por recesión quirúrgica con una tinción de hematoxilina y eosina por microscopía óptica. En esta imagen observamos el tejido obtenido de la pieza quirúrgica del paciente en contraste con un tejido de pulmón sano. Se puede observar la desorganización celular por parte del tejido del paciente en contraste con el tejido sano. Se observan bordes regulares, una luz bien definida, y si bien en el tejido del paciente se observa una luz, se ve que no tiene la misma morfología que tiene un tejido sano. Asimismo, las células que recubren a la periferia de esta luz se observan que tienen un núcleo bastante grande en contraste con todo el tamaño de la célula, con poco citoplasma. Esto es indicativo de células inmaduras, por lo tanto puede ser sugestivo de células neoplásicas, en contraste con las células del tejido sano. Antes de continuar, considero importante explicar en qué consiste una técnica de detección llamada inmunofluorescencia. Esto es a partir de anticuerpos, recordando que los anticuerpos representados en esta imagen son inmunoglobulinas, son proteínas que tienen afinidad hacia un antígeno. Un anticuerpo se une específicamente a un antígeno y estos se pueden obtener en diferentes procesos en laboratorio para ser dirigidos hacia el antígeno deseado. Asimismo, esos anticuerpos se pueden conjugar con un sustrato fluorescente llamado fluoróforo para que, al ponerlo en solución y en caso de obtener o de estar presente la proteína de interés, este se va a unir y el fluoróforo puede ser detectado por algún equipo que emita fluorescencia, y así poder cuantificar la presencia de la proteína deseada en caso de haber, y se puede cuantificar a sí mismo dependiendo de la fluorescencia emitida. Pues bien, utilizando esta técnica de inmunistoquímica, se hicieron tinciones con anticuerpos dirigidos hacia napsina A, TTF1 y CK7. Estas son proteínas de superficie presentes o típicamente presentes en células neoplásicas de este tipo. Aquí se observa positividad para napsina A. En la imagen B se observa positividad para TTF1 y en la imagen C para CK7. Se pueden observar
en las partes donde está más oscuro la presencia de este anticuerpo unido y la emisión de esta fluorescencia. Se debe recordar que este tipo de proteínas se encuentran de manera normal en este tipo de células, pero lo que nos ayuda a nosotros a diferenciar y a confirmar mediante esta metodología la presencia de células neoplásicas es que se encuentren, pero en grandes cantidades, en cantidades anormales. Estas proteínas cumplen funciones de supervivencia para la célula. Por ejemplo, la anapsina A es una proteína normal del parénquima de los neumocitos tipo 2. El TTF1 es un factor de transcripción, es un factor de transcripción tiroideo, pero también se encuentra en células pulmonares. Y la citoqueratina 7 o CK7 es una proteína que se produce en las células epiteliales de los pulmones, así como en otro tipo de células, principalmente para la producción de queratina. Pues bueno, continuando con la segunda parte del caso clínico, el paciente recibió 4 ciclos de quimioterapia adyuvante con pemetrexed y cisplatino. Sin embargo, este paciente rechazó la radioterapia adyuvante. 5 meses después de la cirugía, esto en marzo del 2015, la tomografía computarizada mostró un nódulo pleural izquierdo de 1 cm por 1,2 centímetros. Entonces se administró erlotinib debido a la enfermedad progresiva. Hay que recordar que ya había habido recesión de esta pieza quirúrgica. Dentro de los 18 meses de tratamiento con erlotinib, la enfermedad disminuyó y se mantuvo persistentemente estable de acuerdo con los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos. Después de volver a obtener imágenes en septiembre del 2016, la tomografía computarizada reveló una masa pleural agrandada de 4,1 por 3,4 centímetros y nódulos pulmonares bilaterales y la enolasa neuronal específica, por sus siglas NSE, aumentada en una cantidad de 33,96 nanogramos por mililitro. El rango normal de la NSE es de 0 a 17 nanogramos por mililitro. Se realizó una nueva biopsia de los nódulos pleurales y el análisis histológico mostró cáncer de pulmón de células pequeñas. La tinción inmunohistoquímica resultó positiva para CGA, NSE y SIN, y asimismo negativa para napsina A y TTF1, recordando que estos fueron los que habían dado positivo en un principio. El paciente recibió tratamiento con etoposído y cisplatino durante 6 ciclos. Tras ese tratamiento, el nódulo disminuyó de tamaño. Posteriormente, en junio del 2017, una resonancia magnética cerebral sugirió metástasis cerebrales. Este paciente rechazó la quimioterapia y se unió a un ensayo clínico. Y pues bien, considero importante mencionar el mecanismo de acción de los medicamentos administrados en este paciente. El pemetrexed es un inhibidor de la síntesis de folatos, esto a partir de la inhibición de las enzimas como la dihidrofolato reductasa o la timidilato sintasa. Esto va a hacer que se inhiba la replicación de ADN, lo cual induce a un proceso apoptótico a la célula. El cisplatino, mm, principalmente el platino, tiene tendencia a unirse covalentemente hacia las bases púricas como la guanina y la adenina. Eso lo que va a hacer es que tenga un impedimento estérico y al momento de la síntesis genética de ADN, va a haber un impedimento estérico y no se va a poder realizar la síntesis, induciendo un proceso apoptótico de igual manera. El erlotinib, este fármaco se une a los factores de crecimiento epidérmico. Estas proteínas de membrana se unen, o bueno, se unen otras moléculas a estos receptores y inician una cascada río abajo que le dice a la célula que puede crecer o reproducirse, es una señal de proliferación. Eh, las células neoplásicas tienden a expresar este tipo de factores de crecimiento y este fármaco lo que hace es unirse para que no cumplan esa función en la célula y impedir su proliferación.
El etopósido, este fármaco no se sabe cuál es su mecanismo de acción, pero se sabe que no afecta al citoesqueleto. Asimismo, también se ha encontrado evidencia de que hay desintegración de material genético dentro de la célula, al igual que la mayoría de estos fármacos, a excepción del erlotinib. Todos son dirigidos hacia células que tienen una alta replicación. Las células neoplásicas suelen o tienen alta replicación, al igual que algunas células normales, como las células terminales, lo cual los hace, si bien no selectivas, sí tener una tendencia a unirse a ese tipo de células. Aquí se puede observar una tomografía que se le hizo al paciente 5 meses después de la cirugía. Recordar que al principio tuvo una recesión quirúrgica de la pieza del tumor que presentó en un principio y posteriormente tuvo este hallazgo, este nódulo de la pleura. Aquí podemos observar las aurículas, la columna, esta es la parte anterior, posterior, evidenciando sí, la nueva presencia de un nuevo nódulo. Si bien podemos observar de igual manera parte anterior, posterior, em, columna, aurículas, podemos ver que en el control que tuvo posteriormente, 18 meses, la enfermedad sí fue disminuyendo, pero se mantuvo persistente, aún todavía los nódulos. En esta tomografía se observan los nódulos pulmonares bilaterales, señalados aquí en la flecha roja, así como una masa pleural agrandada rodeando los pulmones. Se le hizo un monitoreo al paciente durante un periodo de tiempo de la proteína NSE o por sus siglas enolasa específica de las neuronas. Esta es una enzima que se encuentra en el tejido nervioso y neuroendocrino. Se utiliza como marcador tumoral en algunos tipos de cáncer, principalmente del sistema nervioso o el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Observamos que se mantiene esta proteína en suero. Hay un pico en este periodo de tiempo, una elevación, pero posterior a ello se mantiene elevado, lo cual prende las alarmas de algún tumor en alguna parte del sistema nervioso. Pues bien, posterior a una recesión quirúrgica del nuevo nódulo pleural, se observan estas células. Esto es lo que reporta patología, dando un diagnóstico de cáncer de pulmón de células pequeñas. Haciendo una nueva comparación del tejido no sano con el tejido sano, ese es el tejido del paciente obtenido de la pieza quirúrgica, pues aquí se observa bien definido los fibroblastos de esta parte, el mesotelio, por acá, la pleura, las, eh, si bien ese tejido no pertenece a esta región, pertenece más hacia acá, hacia las fibras de colágeno, el tejido conectivo de aquí, este tipo de células, se observa lo mismo que se observaba en un principio, pero con otra morfología. Estas células tienen pues menor tamaño que las anteriores, su núcleo es un poquito más agrandado, aún más que las anteriores, lo cual indica células más inmaduras, a diferencia del tejido sano, que se observa una diferenciación celular. Realizando de nuevo la inmunohistoquímica para esta pieza obtenida de nuevo del paciente, pero esta vez para cromogranina, enolasa neuronal y sinaptoficina, se ve la positividad a los tres marcadores. Estos marcadores son de tejido neuronal. Se observa en las partes más oscuras. Y pues bien, al observar este tipo de marcadores específicos del sistema nervioso en un tumor que estaba en pulmón, se realiza una resonancia magnética cerebral encontrando metástasis en el cerebro de este paciente. Pues bien, los mecanismos potenciales que llevan a las células de cáncer de pulmón, de células pequeñas, eh, a tener una conversión
a partir del adenocarcinoma aún no están claros. Históricamente se creía que las células de pulmón que el cáncer de pulmón de células pequeñas se desarrollaba a partir de células neuroendocrinas. Esto a partir de las células que estaban en las vías respiratorias centrales. Mientras que el adenocarcinoma tenía otra vía, las cuales estas derivaban de las células alveolares tipo 2, ubicados pues dentro de la superficie alveolar. Varios estudios posteriores han demostrado que las células alveolares tipo 2 pueden ser precursoras comunes tanto de un adenocarcinoma como de las células pequeñas en un cáncer de pulmón. Por lo tanto, el adenocarcinoma de pulmón, como el de este paciente que surge a partir de esas células alveolares tipo 2 y que alberga el tipo de mutaciones y los marcadores de superficie que presentaba la pieza quirúrgica de este paciente, pueden transdiferenciarse de un adenocarcinoma a un cáncer de pulmón, sí, cáncer de pulmón de células pequeñas. Por lo tanto, los cánceres de pulmón con mutaciones, como este, eh, pero que derivan específicamente de células alveolares tipo 2, pueden tener esta transmutación. Hay una hipótesis alternativa que maneja este caso clínico, la cual consiste en que histológicamente el tumor era una combinación de ambos tipos de células, tanto de adenocarcinoma como de células pequeñas de cáncer de pulmón. A medida que se inició la terapia, fueron disminuyendo el linaje celular del adenocarcinoma, proliferando más las células pequeñas. Por lo tanto, se puede concluir a grandes rasgos que las células de cáncer de pulmón de células pequeñas sí se pueden transdiferenciar a partir de las células de adenocarcinoma primario. Esto eh, es lo observado en la bibliografía. Aunque haya tratamiento o estén bajo la presión selectiva de los inhibidores de la tirosina, como los fármacos que se utilizaron aquí. Para terminar, me parece interesante recalcar cómo se fue llevando el estudio y los diagnósticos de este paciente, primero con una tomografía, posterior a ello la obtención de la pieza quirúrgica y evidenciando el perfil molecular de este paciente, primero para un adenocarcinoma, por los marcadores que expresaba, una napsina A, TTF y la CK7. Posterior a ello, vuelve a crecer, se vuelve a presentar una masa, se evidencia de nuevo por una tomografía, pero esta vez es otro tipo de célula. Esta vez es un cáncer de pulmón de células pequeñas y se evidencian los marcadores moleculares, el CGA, la NSE y la SIN, y, y esta vez presenta una negatividad a los primeros marcadores tumorales que había dado la napsina, la TTF y la CK7. Eh, pues nada, tomar como referencia de dónde fue obtenido este caso clínico y agradecerles por su atención. Espero que haya quedado claro.